Orar es platicar con Dios. Y en Camino tenemos muchas oportunidades de estar en la presencia de Dios. Inicia tu día con la oración todos unánimes juntos. En vivo de lunes a viernes de 6:30 a 7 a.m. o durante el día en tu aplicación de Camino. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En la página web de Camino está un apartado que dice ofrendar. Ahí puedes encontrar cómo hacerlo a través de una transferencia interbancaria o depósito bancario. Que Dios te bendiga. Y bueno, estamos seguros de que hoy Dios tiene un mensaje muy especial para tu vida y para la mía. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sí, amén. Entonces, yo te voy a invitar a que dispongas tu corazón el día de hoy. Y tenemos un tema que se llama carácter y madurez. ¿Cómo se llama? Carácter y madurez. Así que yo te voy a invitar, por favor, a que me acompañes en tu Biblia, en el libro de Romanos, capítulo número 5, versículo número 1. Romanos 5, 1. Amén, ¿lo tenemos? Muy bien, dice la Biblia. Entonces vamos a leer la palabra de Dios. Y dice la Biblia ahí como título, resultados de la justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén y amén. Y la palabra de Dios nos enseña algo fundamental para nuestra fe cristiana. Pablo nos está hablando de los beneficios prácticos de la justificación. Y estas bases son importantísimas para nuestro crecimiento como hijos e hijas de Dios. Y hay 3 beneficios prácticos que Pablo nos da acerca de esta justificación. El primero de ellos es la fe en Jesucristo. Y la fe en Jesucristo es lo que nos hace justos, es lo que produce esta justificación en nuestras vidas. Y sabes, la justificación significa que el precio por nuestras fallas y por nuestros errores ya fue pagado, la cuenta ya fue pagada en la cruz del Calvario. Ya no hay más deudas, ya no hay más sacrificios, ya no hay que pagar absolutamente nada, porque Jesucristo ya lo hizo todo en la cruz. ¿Alguien dice amén a eso? Sí, Jesucristo ya lo hizo todo en la cruz. Y eso es algo glorioso, sublime. Sí, todas mis fallas, todos mis errores, todos mis pecados, todo el lado más oscuro de mi vida, si yo tengo la fe puesta en Jesucristo, Él ya borró, Él ya pagó la cuenta, Él ya lo borró todo. Y esa salvación, esa justificación se pone en práctica cada día, amigo mío. Se pone desde ahora, no en un futuro o atrás. Se pone ahora mismo y todos los días de nuestra vida. Y por eso Pablo nos hace hincapié en este beneficio práctico. Y sabes, hay un segundo beneficio del cual nos habla la Biblia aquí en Romanos 5.
Y en estos primeros versos que leemos, el 1 y el 2, y nos dice que tenemos paz con Dios. Cuando tú y yo tenemos la deuda pagada, la batalla, la lucha entre Dios y nosotros se terminó, o entre nosotros y Dios más bien, porque Dios no tiene nada contra nosotros. Nosotros somos los que estábamos peleados con Dios, alejados con Dios. Ahora ya no hay una batalla entre nosotros y Dios, entre esa relación. Hay una restauración en la relación con mi Padre Celestial. Y eso es algo increíble porque la puerta está abierta todos los días de mi vida. Todos los días. Y hay un tercer beneficio práctico que a mí me fascina y es algo en donde debemos de cimentar nuestra fe cada día, y es en la gracia de Jesucristo. La gracia es el amor, es el favor inmerecido que tenemos de Dios hacia nuestras vidas. Y sabes, todo esto centrado en la persona de Jesucristo. En la persona de Jesucristo, en su sacrificio, es que yo voy a ser quien soy. Es que valgo lo que valgo. Es donde va a estar centrada mi identidad. No es por sacrificios, no es por buenas obras, no es porque tanto yo haga o deje de hacer. Simplemente es porque Jesucristo ya lo hizo en la cruz del Calvario y Él ha derramado una gracia, es decir, un amor extravagante, un amor sobrenatural que sostiene la vida misma, que sostiene todo lo que somos y todo lo que nosotros podemos llegar a ser. Y yo creo que si tú quieres descubrir la gracia de Dios, es muy simple y sencillo, amigo mío, amiga mía. Simplemente recuerda, hoy te levantaste. Hoy tú y yo nos levantamos de nuestra cama, abrimos nuestros ojos, respiramos. Pudimos ver a nuestra esposa, a nuestro esposo, en el caso de nuestras amigas, y pudimos ver a nuestros hijos. Y eso es algo tan sublime. El hecho de que estemos respirando, pudiéramos estar muertos por lo que tú quieras, pudiéramos estar en cualquier otro lugar, pero esa gracia tan sublime nos sostiene de una manera sobrenatural. Y esa gracia centrada en Jesucristo es la mayor herramienta que va a hacer que nosotros podamos sostenernos en las pruebas y en las batallas más difíciles a las que nos podamos enfrentar. Porque sabes, el día de hoy vamos a hablar acerca, sí, de sufrimiento, de dolor, de adversidad. Pero esta gracia tan sublime es la que nos va a sostener en esos tiempos de angustia. En otras palabras, el amor de Jesucristo va a hacer que tú y yo podamos ser fortalecidos y podamos declarar juntos en medio de ese problema o de esa situación: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque no es por mí, es por Él. No es por mi esfuerzo, no es por mi experiencia, es simplemente por Jesucristo. Amén. Es solamente por Él que yo hoy puedo sostenerme, que hoy puedo tener una familia, que hoy puedo yo tener esperanza en mi vida. Es solamente por Jesucristo. Y hay algo impresionante que nos enseña la Biblia, y eso impresionante está ahí en el versículo, lo podemos ver claramente en el versículo número 2. A mí me vuela la cabeza porque dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos, ¿qué? Firmes. Estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, es decir, en la eternidad. Tenemos esperanza en a dónde vamos. Sí, la Biblia habla de que tenemos esperanza y nos gloriamos, es decir, nos alegramos, nos gozamos en los buenos momentos, pero más adelante dice también en los malos momentos.
Y los malos momentos es importantísimo esta palabra que dice firmes, que dice que tenemos una gracia en la cual estamos firmes. Es decir, la gracia, el amor de Jesucristo nos va a mantener, ¿qué? Firmes. ¿Y qué significa eso? Significa algo súper importante. Estar firmes en la gracia significa que yo no tengo que probar que soy digno del amor de Dios. No tengo que probar nada. Esto no se trata de qué tan buenas obras haga o qué tan malas obras haga. Dios te ama simplemente por lo que eres. El asunto del pecado y sus consecuencias lo vamos a dejar por otra ocasión porque es real, es genuino. Aquí no se trata de tener una vida deliberada y llena de pecado, ¿no? Sin embargo, aún en medio de esa naturaleza pecaminosa, cuando una persona tiene fe en Jesucristo, porque no estamos exentos a fallar, hay una gracia inmerecida, amigo mío. Y esto no se trata de qué tantas obras yo haga, no se trata de qué tanto yo haga, se trata de Jesucristo, no se trata de mí, se trata de Él. Y eso es lo que me va a sostener y lo que me va a sacar a flote, lo que me va a hacer agradar a Dios. ¿Qué significa una gracia que está firme? Significa que Dios es mi amigo. Significa que puedo tener confianza, puedo recostarme en su pecho. Significa que estoy libre de la hoja de deuda. La cuenta ha sido pagada en Jesús y tenemos que entenderlo una y otra vez porque no podemos vivir amarrados al pasado y a nuestros errores y a nuestras fallas. Eso ya fue pagado, ¿sí? Eso ya fue pagado. Y sabes, tener una gracia firme significa también que yo me rehúso a hacer más votos o resoluciones, pues eso es confiar en la carne. Es decir, yo me rehúso a hacer promesas falsas que ni siquiera yo mismo puedo soportar o cargar. No voy a hacer enmiendas, no voy a hacer juramentos fallidos, porque la carne una y otra vez me va a traicionar. Debo de confiar en Dios y en el poder transformador de su Espíritu Santo, que es lo que va a hacer que mi vida cambie realmente. ¿Sabes qué significa también estar firmes en la gracia en Jesucristo? Significa que debo de pasar más tiempo alabando a Dios que odiándome a mí mismo. Y debo de alabar más a Dios y menos tiempo odiándome a mí mismo por todo lo que tú quieras. Esa es una gracia firme. Por último, Dios es mi papá, Él me ama. Es un padre bueno que está conmigo. Y sabes, la llave a todo esto es Jesucristo. Esa es la llave a todo esto. Esa gracia nos sostiene por medio de Jesucristo, no de experiencia, no de capacidad, no de inteligencia, no de qué tan buenazos somos o no. Es la gracia de Jesucristo que nos sostiene. Esa es la llave, la fe en Jesucristo. Y todo esto con un propósito, que yo ya no tengo que trabajar ni hacer sacrificios para obtener esta gracia. No podemos, ¿sí? No tenemos que hacer nada, amigos míos. Es gratis cuando tú tienes fe en Jesucristo. No tienes que demostrar nada. Por eso es tan extravagante. Por eso el Evangelio es una locura para muchos. Pero para nosotros es una gloria. Es algo esperanzador. Y cuando entendemos esto, entonces podemos permanecer fieles hasta el final, aún en las peores batallas, aún en las peores tribulaciones de nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay algo sublime que nos sostiene y se llama Jesucristo. Eso es lo que nos va a sostener en los peores momentos de nuestra vida. A mí me
voló la cabeza un consejo que le dio la pastora a mi esposa, porque mi esposa le estaba platicando una situación difícil, especial por la que estábamos pasando y le dijo la pastora a mi esposa: ¿sabes algo, Arlene? Como seres humanos no estamos exentos a pasar por sufrimiento y por dolor, pero sí tenemos que tener herramientas para estar preparados y para salir a flote con esas herramientas. Y ¿sabes algo? Dios, a través de su palabra, no nos deja de dar esas herramientas para que tú y yo las usemos en los momentos más difíciles por los cuales podamos cruzar y pasar, con un objetivo muy claro: permanecer fieles en la esperanza en Jesucristo, permanecer fieles hasta el final. No desmayar, sino mantenernos adelante. Y sabes, aquí es donde tengo que hablar de ciertas situaciones que voy a retomarlas más adelante, pero nosotros no estamos exentos a pasar por una situación, ¿sí?, de enfermedad, por un diagnóstico de enfermedad, de cáncer, por un adulterio, por un pecado a lo mejor que está siendo tentado, un pecado sexual. No estamos exentos a pasar por una situación difícil, a fallar, a equivocarnos o simplemente a pasar por sufrimiento en una situación súper difícil en tu trabajo, en tu familia, con uno de tus hijos. A lo mejor hay un hijo en drogas, en alcoholismo, tu esposo, tu esposa, y son situaciones que parecieran sumamente complicadas y complejas, pero ¿sabes algo? Dios eso lo usa para formar en nosotros carácter y madurez, para hacernos más fuertes, más resistentes, y algo más sublime y glorioso es inclusive para poder ayudar a otros en medio de esas situaciones tan difíciles. Tú puedes ayudar a otros, tú puedes ser una herramienta en las manos de Dios para ayudar a otros, para animar a otros y decirles que hay esperanza en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay esperanza en Jesucristo, y yo lo creo fielmente en mi corazón, amigo mío, que Dios usa lo que sea y lo que pase en nuestras vidas para fortalecernos, para formar carácter en nosotros. Y quisiera compartirte el primer punto, y el primer punto está escrito en el versículo 3 y 4, pero déjame te lo dicto, está un poquito larguito, pero te lo voy a dictar. Tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Te lo voy a volver a repetir, y si no, ahí está en tu Biblia. ¿Sí? La tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. ¿Por qué no me acompañas en tu Biblia? Mira, vamos a leerlo juntos. En el versículo número 3 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la palabra de Dios en estos versículos? La palabra de Dios nos enseña lo que las pruebas y las tribulaciones producen en nuestro carácter, en nuestra vida. Producen transformación, producen una mejor calidad en nuestra fe y en nuestra dependencia de Dios. Las pruebas y las tribulaciones, sí, nos hacen tener un valor más alto en el Señor. Aunque parezca algo difícil de entender, oye, pero ¿cómo tú me dices que una enfermedad, que un adulterio, que un pecado escandaloso, que una desgracia en mi trabajo, que yo me quede sin nada, sin un centavo, esto sea algo que me haga mejor? Sí, porque el reino de los cielos se maneja de una manera diferente aquí en la tierra, amigos míos. Sí, eso nos hace más fuertes. Y aunque parezca difícil también de entender todos esos sufrimientos y esos procesos difíciles por los que hemos pasado,
van a ser una herramienta en las manos de Dios para ayudar a otros. Van a ser una herramienta para ayudar a otros. ¿No sabes qué complejo es la mente humana, los sentimientos humanos, la situación? O sea, de por sí ser humano es sumamente difícil. Y no estamos exentos a pasar por dolor, por sufrimiento, pero es algo increíble lo que nos dice la Biblia, porque esto viene a ser una cadena de oro de crecimiento en la madurez del cristiano. ¿Y cuál es? Dice la Biblia que la tribulación, ¿y qué es la tribulación? La tribulación son los problemas, son las adversidades, es un diagnóstico fatal, es un problema que te supera, es un sufrimiento profundo. Yo no sé tú, pero yo lo he tenido cuando estás tirado en la cama, hecho una piltrafa, llorando, diciendo: ¿por qué me está pasando esto? ¿Cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo se va a acabar este sufrimiento? ¿Cuándo va a pasar esta tempestad? Y sabes, tenemos la esperanza en Jesucristo que las pruebas no son cadenas perpetuas, amigo mío. Van a terminar, van a pasar. Pero algo Dios está obrando y transformando en nosotros. Muchas veces hay cosas que se están pudriendo por dentro y es necesario sacarlas. Es necesario que se acaben de nuestra vida. Y para eso son las tribulaciones y los problemas. Para eso son las angustias. Hay que tener una perspectiva del reino de los cielos para aprender a darle la vuelta a eso y decirle: Señor, estoy listo porque sé que tu gracia me va a sostener. No va a ser un hombre, no va a ser una mujer, que yo sé que envías gente amada, yo sé que envías personas que me muestras tu amor, pero en medio de esto vamos a estar tú y yo. Y estoy listo, estoy lista y sé que algo quieres trabajar en mí por medio de ese dolor, de ese sufrimiento. ¿Y sabes qué es lo que dice la Biblia? Que producen estos sufrimientos, quizá esta enfermedad, a lo mejor un despido injustificado, a lo mejor una separación, un divorcio, un adulterio, a lo mejor un pecado, no lo sé, amigo mío. Sí, ¿sabes qué es lo que produce en nosotros? Dice la Biblia, produce en nosotros paciencia. Produce paciencia. ¿Y sabes cuál es un significado de la palabra paciencia? Produce perseverancia. Y perseverancia es seguir corriendo hasta el final. Esto no me va a detener, esto no me va a hacer que yo me pare, esto no me va a matar, esto me va a hacer una mejor persona, un mejor hombre, una mejor mujer. Produce en nosotros paciencia, produce perseverancia, ¿sí? Es decir, yo no sé si tú has hecho una prueba, un test y has corrido y te caes, ¿sí? Y uno se levanta y dice: esto me duele, pero yo voy a seguir perseverando. Y aquí es donde entra la gracia de Jesucristo. Porque si no fuera por la gracia de Jesucristo, estaríamos hundidos, amigo mío. Ya nos hubiéramos dado un balazo en la cabeza, ya nos hubiéramos aventado de un puente, ya hubiéramos tirado la toalla, ya hubiéramos echado todo por la borda. Pero la gracia de Jesucristo nos ha sostenido a flote y nos ha sacado en las peores crisis de nuestra vida. ¿Por qué? Porque esa gracia inmerecida ahí ha estado, alentándonos, fortaleciéndonos en la fe. Y sabes, sucede algo muy curioso, porque de la manera en la que te encuentres en tus virtudes, en tus características de tu propio carácter, en donde te encuentre la tribulación, así es como esta se va a desarrollar en ti. Es decir, si tú y yo nos agarra la tribulación, nos agarra una angustia, siendo carnales, débiles, arrogantes, avariciosos, carnales, eso es lo que se va a terminar desarrollando en mí. Pero si una tribulación o una prueba, si
me agarra siendo una persona dócil, una persona espiritual, una persona piadosa, gentil, humilde, eso es lo que se va a desarrollar en su máximo esplendor en nuestra vida. En pocas palabras, el desierto, la tribulación, ¿te hacen más maduro o te hacen más duro, amigo mío? Porque hay personas que en medio de la prueba sí empiezan a odiar las cosas, empiezan a aborrecer todo, se enojan con Dios, se pelean con la gente, andan de malas siempre. No buscan quién se las debe, sino quién se las paga por ese dolor que sufrieron por causa de un adulterio, por causa de una enfermedad, por causa de una tribulación, por causa de una situación difícil. Están profundamente amargados y eso es lo que está produciendo esa prueba en ellos. ¿Por qué? Porque no hay una fe en Jesucristo. Pero en el momento en el que la fe en Jesucristo está en nuestro corazón, entonces esto produce un efecto transformador, donde lo podrido se va, donde el dolor, la pus se va de nuestra vida y comenzamos a ser transformados de acuerdo a la imagen y semejanza de Cristo. Y ese dolor produce, esa fe en nosotros produce un fruto que se llama amor, que se llama gozo, que se llama paz. Y va transformándonos en nuestro interior. Vuelvo a mencionar en pocas palabras, amigo mío, amiga mía, si una prueba, una angustia no te ha transformado, creo que estamos muy alejados de Dios. Pero si una prueba y una tribulación te han hecho una mejor persona, una mejor mamá, una mejor esposa, una mejor amiga, un mejor esposo, un mejor padre, un mejor hijo de Dios, un mejor creyente, créeme que Dios está obrando algo en nosotros, que está dando un fruto increíble en nuestras vidas. Y sabes, más adelante dice la Biblia que después de la tribulación que ésta produce en nosotros paciencia, viene la prueba. Y la prueba, ¿qué es la prueba? La prueba es un test de resistencia. Es un test para verificar la calidad de algo. Es un test para ver qué tanto soporta algo, qué tanta resistencia tiene algo. Y muchas veces somos pasados por pruebas. Somos pasados por pruebas en donde necesitamos, sí, muchas veces ser testeados. Y esa prueba, ¿sabes qué es lo que dice la Biblia que produce en nosotros? Esa resistencia, ¿sí? Esa fortaleza que produce en nosotros, produce esperanza. Y la esperanza está cimentada en la vida eterna. Yo sé a dónde voy a ir cuando parta. Yo sé de dónde es mi lugar, ¿sí? Esa esperanza en la vida eterna, porque yo sé que si Dios no se glorifica hoy aquí en la tierra, sé que lo va a hacer en la venidera. Y eso es una paz que tengo con Dios, ¿sí? Y cuando yo confío en esto, la esperanza permanece hasta el fin. La palabra esperanza viene de esperar. Y en el creyente es esperar, no importando que el mundo se esté destrozando a mi alrededor. Yo voy a esperar en la gloria de Dios, porque sé que se va a manifestar, porque esta prueba o esta tribulación no va a ser para siempre, sino que el poder y la misericordia de Dios se va a manifestar en mi vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Dios se va a manifestar. Dios va a transformarnos. Y cuando tú y yo desarrollamos estas cualidades, cuando brota de nosotros la paciencia, cuando brota de nosotros la esperanza, nuestro carácter y nuestra madurez se van formando como hijos e hijas de Dios. Vamos siendo personas diferentes, transformadas. Sabes que muchas veces en enfermos terminales la esperanza, ¿sí? A esa mentalidad de creer que hay esperanza es lo que muchas veces los saca a flote. A las personas que han pasado por un sufrimiento, por una pérdida, necesitan esta esperanza que está basada en Jesucristo, en la gracia de Jesucristo. Dios trabaja con cada uno de nosotros
Y muchas veces pasamos por procesos para agregar valor a nuestras vidas, para ser más resistentes. El amor de Dios te va a hacer más resistente aún en las pruebas más difíciles de tu vida. Nos prepara para este mundo, para esta humanidad, porque Jesucristo dijo, mira, en el mundo van a encontrar aflicción, es decir, dolor, sufrimiento, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Y aún en medio de esos procesos tan difíciles, Dios muestra su amor con nosotros. Hay una pequeña analogía que te quiero hacer, y es con cómo Dios procesa. Dios usa gente procesada. Dios usa gente procesada para su obra, para ser una herramienta poderosa en sus manos. Y un ejemplo que me gustó y que leí es el ejemplo de las uvas. Para hacer un muy buen vino se necesitan una extraordinaria calidad en las uvas. ¿Y sabes de qué depende la calidad de las uvas? Depende de un terreno rocoso, áspero, difícil, depende de altura, vivir en la montaña, ¿sí? Depende de clima, es decir, entre más calor, mucho calor por el día, ¿sí? La uva se vuelve más, produce más glucosa, se vuelve más rica, ¿sí? Mucho frío en la noche, un clima extremo por la noche produce una cáscara dura que protege el producto y que lo va convirtiendo en un valor extraordinario. Y sabes, esto representa en nuestras vidas días muy calurosos, muy intensos y noches extremas en donde quizá hemos sufrido, hemos llorado. Esto agrega valor a tu vida. Te hace un mejor hijo y una mejor hija de Dios. Te lleva a otro nivel en tu fe, te lleva a otro nivel en tu dependencia de Dios. Y si esto no está sucediendo, es porque tenemos que voltear nuestra mirada en Jesucristo y dejar nuestro papel de víctimas y comenzar a ser hijos e hijas de Dios y decir, esto no me va a matar, esto no me va a consumir, esto me va a hacer más fuerte y más resistente, porque el amor de Cristo está dentro de mí y eso es lo que está produciendo en mi corazón. Así que, Señor, solamente te pido que estés conmigo, y esto va a terminar, esto va a ser temporal, y esa es una de las características más impresionantes que podemos aprender de las tribulaciones y de las pruebas en nuestra vida. Sabes, muchas veces nosotros, como te decía, pasamos por procesos, mucho calor en el día, sentimos que estamos aplastados, mucho frío por la noche, muchas lágrimas. Esto se traduce en situaciones de vida en que eso no era para matarte, era para hacerte más fuerte. Esa situación por la que tú estás viviendo, estás pasando o viviste, no era para matarte, amigo mío, era para hacerte más fuerte y para que tuvieras lo sublime que es la gracia de Dios. Sin embargo, muchas veces nos podemos quedar atascados en ese hombre se fue con otra mujer, nos podemos quedar atascados, es que me violaron, es que nos podemos quedar atascados, es que mi papá no estuvo, mi mamá no estuvo, mi esposo me falló, mi esposa me falló, es que mi papá se fue, y podemos quedarnos atascados. Pero si tú el día de hoy pones tu fe en Jesucristo, dejas que la gracia de Dios te cubra, tú vas a entender que todos esos procesos fueron para hacerte más fuerte, más resistente. ¿Para qué? Para ser un instrumento en las manos de Dios. Porque sabes algo, hay 2 mandamientos que resumen todo esto, amigo mío, y es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y mente. Y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si me ayuda mi hermano, por favor, de la alabanza. Cuando tú y yo entendemos esto, sabemos que aún los procesos más difíciles que hemos pasado son para que tú y yo podamos ayudar a otros. Amén, amén. Dios usa gente procesada como una herramienta útil en sus manos. Y sabes, hay muchos testimonios. Yo soy uno de ellos. Muchas veces podemos pasar por situaciones muy difíciles. Muchas veces podemos enfrentarnos a la adversidad. Muchas veces podemos enfrentarnos a una enfermedad.
O nos podemos enfrentar simplemente a una crisis existencial de vida. Muchas veces vienen tiempos muy oscuros a nuestra vida. Podemos a veces caminar por valles demasiado oscuros donde los peores y más aterradores miedos de tu vida te consumen y te aplastan. Muchas veces esas crisis pueden llevarte a escuchar voces. A veces no entendemos por qué mi esposo me falló. ¿Por qué tuve que pasar por un adulterio? ¿Por qué tuve que pasar por un abandono? ¿Por qué tuve que pasar por esta enfermedad, por esta situación tan difícil? ¿Por qué? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi hija? ¿Por qué estoy sufriendo, Señor? ¿Que acaso no me amas? ¿Que acaso no estás conmigo? ¿Por qué tanta soledad? ¿Por qué tanta angustia? Yo no sé por lo que estés pasando o lo que hayas pasado, pero muchas veces esas tribulaciones nos consumen, nos aplastan, nos hacen vivir en una cadena de amargura y de resentimiento terrible. Nos hacen vivir con un dedo acusador, nos hacen vivir aplastados. Pero si el día de hoy tú y yo tenemos una perspectiva del reino de los cielos, podemos aprender que eso no fue para matarnos, eso fue para hacernos más fuertes, más resistentes, para depender más de Dios. Y porque aún en medio de ese dolor y de ese sufrimiento, Dios tiene un plan para ayudar a otras personas. Aún en medio del dolor y del sufrimiento, Dios puede usar herramientas grandes. Y con esto yo quisiera terminar, y es el amor de Dios. El amor de Dios. Dice la Biblia ahí en el versículo número 5, comienza con amor y gracia y termina con amor y gracia. La Biblia dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y lo que nos enseña la Biblia es la evidencia de la esperanza en el amor de Dios. Este ha sido derramado en nuestros corazones, ¿sí? ¿Por qué? Porque este amor, esta gracia, es con lo que comencé y con lo que quiero terminar. Esta gracia tan sublime, este amor tan extravagante, es lo que hasta el día de hoy nos ha sacado a flote, amigo mío. Es lo que hasta el día de hoy, esa gracia tan impresionante, ese amor tan impresionante, es lo que nos ha sostenido y lo que nos va a seguir sosteniendo, porque la obra que Dios comenzó en ti y en mí la va a terminar. La va a terminar. Por eso decimos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto no me va a matar. Esto no me va a matar, esto no me va a acabar, esto no me va a aplastar. La pelea continúa, la lucha continúa, y voy a correr la carrera, voy a pelear la batalla y voy a levantar las manos, porque sé que la gracia de Dios me cubre, la gracia de Jesucristo me sostiene cada día, porque no es por mí, no se trata de mí, no se trata de ser una víctima, se trata de ser un hijo y una hija de Dios, se trata de tener esperanza en Él y de continuar con la vida. Amigo y amiga mía, si hoy tienes vida, si hoy tienes salud, a pesar de todas las cosas horribles que nos hayan podido pasar, es porque Dios tiene propósito, porque quiere seguir bendiciendo tu vida, quiere seguir mostrándote lo especial que eres para Él. Sí, aún después de haber pasado dolor y sufrimiento, sabes, muchas veces es necesario para que nosotros quitemos de un trono a un hombre, a una mujer. Muchas veces lo elevamos a un trono, ¿sí? Y es necesario que Cristo diga: ese trono, ese lugar yo lo debo de ocupar, no un hombre, no tu trabajo, no tu dinero, no tus posesiones, no tu popularidad, no tu inteligencia. Esto se trata de mí, no de ti.
y conmigo vas a estar en una bendición tras otra. Yo les platicaba ayer que estaba platicando con una amiga porque algo que dice la Biblia impresionante es que esta gracia nos va a mantener en esa esperanza venidera, en esa paciencia. Y muchas veces es necesario que nosotros, a la hora de pasar por tiempos difíciles, por procesos difíciles, ¿sí? Guardemos quietud. Cuando las uvas son pasadas por un clima tan extremo como el que te digo, viene un proceso de fermentación. Y ese proceso de fermentación es literalmente esperar. Pasar 12 meses o 24 meses en un roble quieto. ¿Y cuál es la chispa de esto? Nada, callarte y esperar. Nada más. Eso hace más valiosa a la uva, al vino, ¿sí? Y yo les decía ayer, me tocó hablar con una amiga que nos decía: ay, es que estoy contracturada, no puedo voltear. Estaba así, no puedo voltear. Y yo le dije: no te preocupes, yo te entiendo, porque luego yo me contracturo mucho y me pasan así rollos así. Y le digo: me agarra una compresa y póntela y calientita y vas a ver que te va a ayudar mucho. Y ya no le terminé de decir, pero ¿sabes qué es esta paciencia, esta esperanza? Es esperar. ¿Sabes lo que una contractura le dice a tu cuerpo? Le dice: quieto. Ya, para. Siéntate, reposa. Y sabes, muchas veces las tribulaciones y los problemas de la vida nos dicen: ya para, ya párale. Esto no se trata de tu capacidad, esto no se trata de tu inteligencia. Deja de hacer las cosas como tú quieres, a la hora que tú quieras y a tu manera. Esto se trata de mí. Para. Y a veces no paramos, hermano, estamos corriendo como locos y tiene que venir algo que nos pare y que nos diga: ya, cierra la boca, espérate, contempla mi majestad, ve esto entre tú y yo nada más. Y nos para la vida y nos dice: quieto, tienes que estar quieto, tienes que estar guardando silencio, quieto. Deja de aferrarte a tu egoísmo, a tu forma, a querer hacer las cosas siempre como tú quieres. Para. Detente un momento, tiempo de quietud, tiempo de silencio. Para. Y sabes, ese simple hecho de esperar nos hace más especiales y nos hace atentos a la voz de Dios, de entender: era necesario que yo te quitara este trabajo, era necesario que yo te quitara esta medalla por la cual tú te sostenías. Era necesario que yo derribara ese ídolo. Era necesario que yo derribara esto en lo cual tú ponías tu confianza. Era necesario que regresaras a mí. Era necesario que escucharas mi voz en medio del desierto. Y aún en medio de eso te muestro mi amor a otro nivel. El Señor nos está llamando a otro nivel de fe, a otro nivel de esperanza, de paciencia, a otro nivel de intimidad, de fidelidad. Sabes, hay personas que dicen: no, esto está muy duro, hay mucho frío, mucho calor, no, me voy de la iglesia, me alejo de Dios, esto no es así. Y terminan muriéndose profundamente en su corazón. Pero Dios nos redimió, Dios nos justificó. Y yo sé que aquí hay gente de pacto, gente que permanece fiel ante las tempestades, ante el calor extremo, ante el frío. Aquí hay gente que está madurando en su carácter, que está madurando en su corazón. Yo sé que aquí hay personas que Dios está llevándolos a otro nivel.
Y lo creo fielmente en mi corazón, porque sabes, quiero terminar con esto. Todas las razones por las que podamos sufrir, la que tú quieras, nunca son para siempre. No son cadenas perpetuas, son cosas temporales, hasta que yo entienda algo. ¿Hasta que entienda qué? Hasta que yo entienda que Él ya venció al mundo. Hasta que yo entienda que Él ya venció el pecado. Y que no puedo estar en un rincón llorando 12 semanas, 5 semanas, 24 horas, sino que tengo que levantar y tengo que creer en esta gracia. Hasta que yo entienda que de todas me librará el Señor. Hasta que yo entienda que en esta me metí, pero aún con todo el Señor me va a levantar y me va a librar. Hasta que yo entienda que en esta me va a transformar el Señor, porque la gracia de Jesucristo nos cubre y nos lleva, amigo mío, a ver el corazón de Cristo de una manera diferente. Esto es temporal, esto se va a acabar cuando tú y yo entendamos que se trata de Cristo, no se trata de nosotros, se trata de Él. ¿Cuántos dicen amén a esto? Se trata de Jesucristo. Se trata de Jesucristo, se trata de Él. Y Él está llevando nuestra vida a otro nivel. Él está llevando nuestra vida hacia otro rumbo, distinto al mío. Y la prueba más impresionante fue el propio Señor Jesucristo. Él se entregó en la cruz, Él pasó por Getsemaní. Cayeron gotas de sangre. Porque decía, si es posible, yo no quiero pasar por este sufrimiento. Si es posible, yo no quiero pasar por esto. Pero que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya, Padre. Y fue llevado a la cruz, como es machacado el vino, los olivos para el buen aceite. Fue triturado, fue aplastado. Sí, Él entiende tu dolor. Él entiende tu sufrimiento. Él fue públicamente desnudo en una cruz. No es como lo vemos en los dibujitos. Él estaba desnudo en una cruz, muriendo, agonizando por ti y por mí. Y sabes, 3 días se fue a las profundidades del Averno, pero al tercer día, te tengo una buena noticia, Él resucitó para demostrarnos que Él lo venció y que ya todo está pagado. Ya todo está pagado. Podemos tener confianza en un Dios que nos ama y que nos va a sacar de esta situación por la cual que tú estés viviendo, no sé cuál sea, pero si hoy tú estás pasando por una situación, te invito a que te pongas de pie, y si aún no, ayúdame a orar por mis hermanos que quizá están pasando o estamos pasando por alguna situación difícil. Y yo te invito a orar, a que te olvides de la persona que está a tu lado y le digamos al Señor: Padre bendito, en el nombre de Jesús, hoy queremos pedirte, Señor, que tú nos llenes de este amor tan extravagante, de esta gracia tan sublime, porque tu amor, Señor, es lo que nos va a sostener aún en las peores situaciones, en los tiempos más oscuros de nuestra vida. Y hoy, Señor, yo puedo tener esa mentalidad del reino e inclusive ver al pasado y decir: cuánto dolor, cuánto sufrimiento, pero terminó. La tempestad pasó y hoy puedo ver la gloria de Dios en mi vida. Esto no me mató, esto me levantó. Esto levantó mi casa, mi familia. Esto levantó mi corazón. Esto me hizo más dependiente de Dios. Esto me hizo aferrarme más a mi fe, a mi amor por Cristo. ¿Y por qué no le das gracias inclusive a Dios, amigo mío, por esas tribulaciones, por esas angustias por las que muchas veces pasamos? Dile: Señor, aún te doy gracias, Señor, porque no fue para matarme, fue para levantarme. Porque aún en medio de esa tribulación yo pude ver tu amor, pude ver tu gracia y tu misericordia en mi vida, Padre. Gracias. Aún por el dolor, por el sufrimiento. Y si hay alguien hoy pasando por dolor y sufrimiento, Padre, derrama tu amor extravagante, derrama tu gracia
tan sublime, tan impresionante, Padre, y sostén con tu mano la vida de mi hermano, mi hermana que hoy están aquí levantando una oración en medio de su dolor, en medio de la angustia, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, porque aún esas tribulaciones y esas angustias nos pueden hacer herramientas útiles en tus manos. Y yo lo creo fielmente. Por eso hoy creo y confío en la fe en Jesucristo, porque Él pagó por mí una deuda impagable que yo no podía pagar, pero Él lo hizo. Y hoy tengo paz con Dios. Y la gracia tan impresionante de Jesucristo, el amor del Padre, cubre mi vida. Y por eso te damos gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.